Hola, queridos amigos, qué gusto volver a saludarlos, a encontrarnos nuevamente en un jueves de raíces de Sefarad. Un placer estar con la alegría que significa encontrarnos cada semana con un nuevo tema relacionado con el mundo sefaradí. Hoy es recontra sefaradí, así que vamos a empezar con lo que es lo que hacemos siempre, que es saludar al estudio 2 del Centro Cultural Sefarad. Hola Marcelo, hola a todos, bienvenidos. Siempre es un gusto recibirlos aquí en Raíces de Sefarad y nos gusta mucho que les interesen nuestras propuestas. Vamos a contarles qué tenemos, aunque se vio un poquito en los avances. Este próximo domingo, día de Al-Had, como se dice en ladino, vamos a tener en Encontros de Al-Had una actividad que tenemos que es completamente hablada en ladino, Homero trasladado al ladino. Así que vamos Homero a... Simpson. No, Bueno, oh, ¿cómo Homero es el Simpson? No. Homero más conocido, Homero Simpson. Homero, nuestro personaje, para mí favorito de la Ilíada y la Odisea, nuestro autor, mejor dicho. Vamos a hablar con el doctor Abner Pérez, desde Israel, que nos va a contar sobre estas nuevas publicaciones de una obra, de la obra de Homero en su traducción al ladino. Así que una buena noticia para nuestra lengua que va aumentando en su bibliografía. Además, digamos que Abner Pérez es un prócer de quienes de la poesía y de la escritura en general en Es ladino, un ¿no? erudito verdaderamente y tengo un honor muy grande de que sea mi invitado, porque justamente en los encuentros de Al-Had este fin de semana, este domingo, es el Centro Cultural Sefarad el que hace de anfitrión, así que lo tendré para conversar con él y que nos cuente todo sobre esta obra magnífica. Vamos a tener también el jueves que viene un tema muy interesante, la emigración masiva de los judíos del mundo árabe y musulmán, entre la partida voluntaria y compulsiva, con la doctora Susana Brauner, también una investigadora muy importante sobre los temas del mundo árabe y del mundo musulmán. Así que tenemos el privilegio de contar con ella para que nos cuente sobre este tema que para mí es sumamente interesante y poco o menos conocido que el resto. Sí, Y digamos que no, de la persona que más sabe del tema seguramente es Susana, y el tema bueno, de lo que en definitiva comienza como los refugiados judíos después de la creación del Estado de Israel, con unas cifras que van a sorprender a más de uno. bueno, y también tenemos nuestro magazine sefaradí de cada semana, que ya debe estar en la página de Radio Sefarad, sobre este tema tan interesante que es el origen de los apellidos del Imperio Otomano. Así que, ¿querés contarnos algo, un poquitito de adelanto, Marcelo? Sí, es sobre un trabajo realizado y publicado oportunamente en Aquí Jerusalén, donde se ve el origen, por un lado, de los judíos que llegaron antes que los españoles, de los romañotas, donde hay orígenes de los apellidos griegos y en hebreo, y después, por supuesto, cuando empiezan a llegar los españoles, están los que, fundamentalmente, los que tienen que ver con las ciudades, o los que van a adquirir en Turquía mismo o en el Imperio Otomano, y le van a dar origen por las profesiones, etcétera. Así que eso en radiosefarad.com lo pueden escuchar. El programa ya no está más en Radio High, pero sigue estando en Radio Sefarad, que es donde nació en realidad. Siempre el programa se hizo para Radio Sefarad. Además, cuando van a Radio Sefarad van a encontrar también los programas anteriores, así que pueden investigar sobre los temas que ya se dieron en el programa. Acabo de fijarme y quedan 4 entradas para Sadied y los Yidishes presencial en Buenos Aires, esto solo para los de Buenos Aires, aquí el 25 de septiembre, porque la del 18 ya se llenó, así que si se apuran, en eventbrite.com.ar, ahí pueden comprar las entradas. Y ahora, sí. Y ahora recontra sefaradí la charla de hoy.
Sí, tenemos este tema que tan interesante con este nombre, con este título que la semana pasada les adelantamos. A ver quién buscó qué significaba el serrallo. Así que Shlomo Gavirol, un poeta en el serrallo, de la mano de nuestro amigo, el bioquímico Pablo Frenkel, del cual les voy a hablar un poquitito ahora. Como dije, él es licenciado en bioquímica, es novelista y ensayista, también periodista, nacido en Bahía Blanca, en Argentina. Es autor del Diccionario Biográfico Bahiense, el ensayo Metafísica y Holocausto, y las novelas El día que Sigmund Freud asesinó a Moisés, Los destinos sagrados y La casa de Caín. Participó con ponencias en diversos congresos y seminarios internacionales sobre temas de literatura y filosofía. Algunos de sus trabajos han sido publicados en medios gráficos de Buenos Aires, Nueva York, Jerusalén y también vía online. Ha brindado conferencias en distintos medios sobre Maimónides y Spinoza, Una polémica de 1000 años, y Baruch Spinoza, el filósofo científico, y entre otras cosas. Hoy nos ilustrará, claro, como dijimos, sobre Shlomo Gavirol, un poeta en el Serrallo. Hola Pablo, bienvenido. ¿Qué tal, Liliana, Marcelo? Un gusto de estar con ustedes y con toda la gente que nos está acompañando. Bien, emocionado y muy halagado por estar en este lugar de prestigio que ustedes han sabido construir y esperando hacer un buen papel. Tal cual como dijimos la semana pasada, es cierto que tiene prestigio, pero el prestigio está dado por quienes dan sus charlas y por el auditorio. La verdad es que sí estamos convencidos y orgullosos del espacio que fuimos creando un poco a la fuerza, causa de la pandemia, que nos trajo a hacerlo de este modo. Y sí, en efecto, tiene un gran prestigio. Estábamos charlando con otra gente sobre los videos que hay en el canal de YouTube, que están los videos de todas las charlas que tuvimos, y es un material para investigadores fabuloso. Así que los honrados somos nosotros, Pablo, y un gustazo que estés aquí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, te dejamos con la gente entonces. Bueno, cómo no. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende del lugar del mundo en que estén habitando en este momento. Y como dijo Liliana, para empezar esta charla vamos a tratar de hacer algo un poco más, menos formal, ¿no? Que sea una conversación y que busquemos bien después sacar las conclusiones. Seguramente ya todos a esta altura y con la publicidad que hicieron ambos de la charla sabrán qué significa serrallo. Para aquellas personas que no están al tanto, les comunico, les digo que serrallo es el harén, es decir, es el lugar de la casa donde el monarca, el rey, el visir, el califa tenía reservado para sus mujeres, sean las esposas legales o bien las concubinas. También suele llamarse gineceo, es decir, el lugar de las mujeres. Sin embargo, en este caso nos vamos a ocupar de la inversa, es decir, de lo que sería un androceo, es decir, del lugar de la casa donde viven, donde se concentran los hombres que estaban destinados a servir sexualmente al jefe de ese momento. Como ustedes saben, si no se los cuento, la homosexualidad es una práctica muy antigua que proviene del Extremo Oriente como práctica socialmente aceptada. Es decir, que se tenía mucho más rating, podríamos decir, la homosexualidad que la heterosexualidad, porque esta última se daba como algo natural que no requería ningún tipo de sofisticación. En cambio, la homosexualidad era una situación buscada, elegida, y que seguramente daba mayor prestigio y notoriedad al que la practicaba. Si bien su origen está dado en el Extremo Oriente, también en Grecia era normal, natural, esta práctica, y ya lo tenemos
en varios diálogos de Platón, donde muestra que Sócrates era bastante selectivo a la hora de elegir su compañía, prefiriendo a los jóvenes, a los efebos, como está fielmente retratado en esos ensayos, en esos diálogos. La homosexualidad llega a lo que en ese momento era España, y aquí me voy a atrever a abrir un paréntesis, ya que en el momento en que se desarrolla esta situación, España como tal, como país, no existía, sino que era un conglomerado de reinos o pequeños estados, donde cada cual tenía su ley y tenía su forma de expresarse. No olvidemos que en el siglo IV aproximadamente sufre la invasión de los visigodos, que se instalan prácticamente en todo el territorio, y en el sur de la marca hispánica, como lo llamaban los romanos, se concentran los vándalos, que van a dar su nombre Vandalucía, que es el antecedente directo de Al-Ándalus, el nombre que va a recibir de los invasores árabes. En el 711 se produce esta invasión y los reinos cristianos, que son de origen visigodo, poco a poco son destruidos y son empujados hacia el norte, seguidos fuertemente por los ejércitos árabes, que pretenden penetrar también en Francia, pero allí son detenidos al cruzar los Pirineos por el rey Carlos Martel en la célebre batalla de Poitiers en el 714, que da origen a uno de los poemas más conocidos que retratan esta batalla, que es la Chanson de Roland, que es la canción de Rolando, que es una canción épica donde se pone de manifiesto la defensa que hacen los francos de su territorio. De manera tal que Hispania o la península ibérica queda en ese momento dividida en dos partes muy bien diferenciadas. Una parte en el norte, que está dada por el Reino de Aragón, que es una pequeña franja que está al pie de los Pirineos, y ya yéndonos hacia el Atlántico está el Reino de Navarra, el Reino de León, que en ese momento incluye a Asturias, Galicia y parte de Castilla, y todo el centro norte de Portugal. En tanto que el resto del territorio está reservado para los árabes, que allí establecen el país que ellos llaman Al-Ándalus, con la capital en Córdoba, donde se establece el califato omeya. Hay que destacar también que los omeyas, que tienen ya un territorio amplio ubicado en lo que es actualmente Líbano y Siria, el califato de Damasco, el califato de Córdoba, donde instalan su capital, es una sucursal, una filial de aquel que es mucho más importante. Sin embargo, hay que destacar que la invasión de los árabes no es homogénea, dado que está constituida por clanes o familias, cada uno con sus propias idiosincrasias, reglas, leyes, por supuesto, todos respondiendo al Islam, pero, por ejemplo, en Zaragoza no entran los omeyas, sino una tribu o un clan de origen yemenita, que son los yurubíes, y destacan dos familias, uno de los cuales son los Uluban, que van a decretar su reino y así van a tener un desarrollo espiritual. Hay que también nombrar que durante la época de los visigodos, los judíos residentes en la península ibérica no tienen una vida agradable, sino que están sometidos prácticamente a una segregación muy fuerte. Hay que recordar que en el siglo IV se establece o se desarrolla el concilio de Elvira. Elvira es una ciudad visigoda, donde por primera vez en toda Europa se establecen diferencias
entre los cristianos y los judíos, haciendo una separación tajante. Hasta ese momento, cristianos y judíos convivían de manera natural, normal, estableciéndose matrimonios mixtos, compartiendo la tierra, el fruto de la tierra, y cada uno podía tener empleados, trabajadores de los árabes, los cristianos judíos, los judíos cristianos, y no había ninguna diferencia. Hasta que ocurre el Concilio de Elvira, que establece una marcada diferenciación entre unos y otros, por supuesto, con mayor ventaja para los cristianos, los visigodos cristianos. Cuando llegan los árabes, se produce un cambio fundamental en el estilo de vida de los judíos, y hay quien dice de alguna manera que los judíos trataron y colaboraron con la entrada de los árabes a España, y de este modo tuvieron una vida un poquito más holgada y no con tantas prohibiciones. Se sabe que el Islam también es muy celoso de sus privilegios y no acepta la conversión, aunque ellos admiten la conversión, tampoco es que el converso al Islam es un ciudadano 100%, sino que sigue siendo un dhimmi, es decir, un ciudadano de segunda. No obstante, las condiciones de vida para los judíos mejoraron notablemente, y es así que muchos de ellos se convirtieron en funcionarios de los gobiernos musulmanes. Tal es así que algunos inclusive llegaron a ocupar el puesto de gran visir, que es algo así como un primer ministro. También ingresaron muchos médicos de origen judío. Luego, cuando se favorecieron más estos intercambios, llegaron poetas, filósofos, y todos recibían un trato preferencial por parte de los califas, los emires, etc. Al comienzo del siglo XI, el año 1000, se producen una serie de enfrentamientos en la capital, Córdoba, ya que los omeya pretendían ejercer todo su dominio sobre los demás reinos islámicos. Es así entonces que se establece una especie de guerra civil que culmina en el año 1009 con la rendición de los omeya en Córdoba y la cesión de la autonomía a cada uno de los reinos independientes, que pasan a llamarse taifas. ¿Qué es la taifa? La taifa es una unidad política autónoma, independiente, que cumple con sus propios reglamentos. La que destaca con mayor nitidez dentro de estos pequeños reinos es Zaragoza, que inclusive da más libertad para la erradicación de los judíos, y es ahí donde desarrollan una actividad mucho más intensa e importante los poetas, los filósofos, los astrónomos, los astrólogos judíos. Hay que destacar que durante la Edad Media había una muy intensa actividad de los astrólogos judíos, inclusive sirviendo en las cortes de los diferentes reyes, aún inclusive en la época en que se comenzaba ya a organizar la Reconquista, y muchos reyes cristianos utilizaban los servicios de los astrólogos judíos para determinar su futuro y lo que les deparaba el destino. Es así que en esta convivencia entre árabes y judíos, muchos de los judíos, generalmente de buena posición económica, inclusive eruditos, tienen una convivencia mucho más activa con los funcionarios, los eruditos árabes. Tal es así que muchos de los judíos participan en las actividades lúdicas o de diversión de sus vecinos árabes. Indudablemente, este es el comienzo de esa relación que va a terminar con prácticamente una relación muy estrecha, inclusive para los judíos, que de esa manera empiezan a copiar las costumbres árabes
empiezan a hablar el idioma árabe como su idioma habitual, dejando de lado lo que hasta entonces era su lengua coloquial, que era el hebreo, a pesar de que se guardaba el hebreo como una lengua religiosa, pero no dejaba de ser esa lengua una forma de comunicarse entre ellos. Una de las actividades más que realizaban los árabes eran las fiestas, los banquetes, donde se reunían entre sí, discutían, hablaban, hacían sus negocios, conversaban sobre distintas cuestiones comunes, y también todo esto regado con un generoso vino, con mujeres que bailaban al son de las danzas árabes, y también había un grupo especial de jóvenes, jovencitos, casi adolescentes, que reciben el nombre de coperos. ¿Por qué? ¿Qué son los coperos? Son aquellas jóvenes que recorrían los distintos grupos, las distintas mesas donde se sentaban estos señores, vigilando que nunca tuvieran vacías sus copas, sus jarras, sus jofainas, en fin, todo aquello que pudiera contener el vino. De esta manera había un intercambio muy activo entre los jerarcas árabes y estos jovencitos que iban más allá de un contacto meramente social, sino que inclusive se llegaba a un comercio sexual bastante activo, que pronto empezaron a copiar los judíos que asistían a esos banquetes. Una de las costumbres que también los judíos empezaron a copiar de los árabes fue que se dedicaban poesías, poemas a los distintos jóvenes que encandilaban o con su belleza o con sus atributos o con sus delicadezas a estos jerarcas árabes, y los judíos empezaron también a desarrollar una intensa actividad poética homoerótica, destacando cualidades, atributos, efectos que producían entre ellos. Leyendo algunos poemas y teniendo en cuenta cuál pudo haber sido su origen, dado que los poemas homoeróticos árabes se remontan ya al siglo V, VI, cuando empieza la expansión de los árabes por el Extremo Oriente, yendo hacia el Occidente. Yo estimo, por haber leído El Cantar de los Cantares, el poema que se atribuye al rey Salomón, que una gran influencia tuvo entre estos poetas, ya que muchos de las palabras, de los gestos hacia los que se desarrollan entre ellos, inclusive imágenes, metáforas, son tomadas del poema salomónico. Una palabra que es clave en estos casos. Tengo que destacar que el poema salomónico habla de una relación heterosexual. Hay un personaje él y una personaje ella, y entre los dos hay diálogos eróticos que se intercambian de manera constante. Pero no hay rasgos de que se trate de una relación homosexual, como sí se puede ver en los poemas árabes y posteriormente en lo que se refiere a los poemas homoeróticos de los hispanohebreos. La palabra que se usa más frecuentemente en los versos del rey Salomón es la palabra gacela. ¿Qué significa gacela? Gacela puede ser utilizado tanto en sentido masculino como en sentido femenino, y así se emplea en estos poemas del rey Salomón, donde tanto la mujer al varón como la varón a la mujer se tratan de gacela. Esta palabra pasa a los poemas eróticos árabes y judíos, refiriéndose casi exclusivamente a los varones, a los chicos, que en ese momento eran los coperos, donde se deriva la palabra sabi en árabe y la palabra sebi en hebreo, y en ambos casos se interpreta como muchacho. En este sentido, hay una gran
influencia de estos poemas que luego se trasluce a estos poemas. Yo encontré un dato que me parece muy interesante, que es que hasta ese momento, y acá me estoy refiriendo a los poemas hebreos, que hasta ese momento las poesías escritas por los poetas hebreos parecían más bien ensayos o comentarios que se hacían a la Biblia, al Tanaj, en un estilo monocorde, poco poético y bastante panegíricos, ¿no? O sea, elogiosos o de alguna manera que se intentaban la interpretación. En cambio, un poeta, Dunash Ben Labrat, que es de origen de Bagdad, que se trasladó al norte de África, donde tomó contacto con la cultura árabe y luego se traslada a Córdoba, comienza a experimentar con el idioma hebreo, pero con el estilo utilizado por los poetas árabes, y de esa manera inaugura toda una serie de modificaciones que después van a ser empleados no solo en los poemas homoeróticos, sino en todo el corpus literario hebreo, dedicándose, por ejemplo, a los ensayos, al estudio médicos, a la astronomía, a la astrología, filosofía, en fin, todo aquello que implica un desarrollo un poco menos rígido que una interpretación bíblica. Se supone también, no hay por supuesto datos fehacientes, que el primer poeta que utilizó un poema homoerótico para expresarse, fue Itzhak Ben Levi Ibn Mar Saúl. Y aquí, Marcelo, te voy a pedir por favor la primera imagen que dice, su texto es el siguiente. Acá lo voy a buscar para leerlo junto a ustedes. Ustedes lo pueden ver en la pantalla. Dice: gacela deseada en España, prodigiosamente formada. Tienes autoridad y dominio sobre todas las cosas vivas, de forma encantadora como la luna, con espléndida estatura, rizos de púrpura sobre brillante templo, como José en su forma, como Adonías el cabello, de ojos bellos como David, me ha matado como Urías. Él ha encendido mis pasiones y consumido mi corazón con fuego. Por él yo he sido dejado sin entendimiento y juicio. Llorad conmigo avestruces, gavilanes y halcones. El amado de mi alma me ha matado. ¿Es esta una sentencia merecida? Por él mi alma está enferma, confundida y anhelando. Su palabra sobre mi corazón es como rocío sobre tierra seca. Arráncame del abismo de la destrucción cuando me pierda en el infierno. Aquí ya tenemos, está bien Marcelo, podés quitarla. Aquí ya tenemos muchos de los elementos que yo les comenté antes. Por ejemplo, aparece el término gacela y sin ninguna duda este poema está dedicado a un muchacho, a un joven, porque permanentemente utiliza el pronombre él, y ya tenemos algunos datos, por ejemplo, como comparar la belleza del joven como la luna, que también es una de las formas en que está escrito el Cantar de los Cantares, habla de los rizos, se refiere a José, Yosef, el hijo de Jacob, que es el epítome de la belleza masculina en la Biblia. También habla de corazón de fuego, de las pasiones, en fin, de toda una serie de situaciones que están indicando que este es un poema homoerótico dedicado a un joven. Otra de las características que se emplean en estos poemas son las metáforas, las comparaciones, las imágenes que rompen un poco el estilo, como les dije antes, más estricto de un comentario bíblico, por ejemplo. En el caso de como decía, otras comparaciones, está cuando habla, por ejemplo, como flechas, refiriéndose a la mirada de estos jóvenes, o bien cuando se habla del arco tenso,
que implica ya una referencia al miembro viril, ¿no? O sea, todas estas son imágenes que tratan de disimular lo indisimulable porque ya está muy acendrado esta situación. Vamos a la imagen 2, por favor, Marcelo. Este es otro poema que es de otro poeta que es Shmuel Ibn Nagrela, quien posteriormente va a desarrollar una actividad muy importante cuando empecemos a hablar de Gabirol. Nagrela escribió, por ejemplo, tú prevaleces sobre los héroes y no en armas, y sobre espadas sin un ejército. Curas al herido de muerte sin medicina, o curación alguna de la herida. Dime, ¿hay un fin a tu vagabundeo? Se aclara que de hombre a hombre. ¿Y por cuánto tiempo? ¿Cómo? ¿Cómo puedes estar entre amigos y fusilarlos con tus flechas y tu arco tenso? Te regocijas en sus males como un enemigo. ¿Por qué alguien como tú hace esto? La otra imagen, por favor. Aquí tenemos otro poema también de Ibn Nagrela. Cierto que la gacela que recoge rosas en tu jardín he amado. Por tanto, dirige tu ira contra mí. Si tú vieras con tus ojos aquel a quien he amado, entonces, quien amas te buscaría y no te encontraría. Él me dijo, dame por favor la miel de tus palabras. Yo le contesté, dame la miel de tu lengua. Como vemos, hay algunos versos que son explícitamente referidos a un muchacho que se refieren a prácticamente un amor heterosexual. Saquemos un poco la imagen, por favor. En lo que sigue, entonces, vamos a ver cómo estos poemas impactaron dentro de la comunidad judía de aquella época. Como les dije antes, estamos hablando del año 1000, del siglo XI. Como les dije, en aquella época la homosexualidad no tenía la opinión social que puede tener hoy, o por supuesto hoy tenemos una mucha mayor liberalidad a pesar de todo, ¿no? Sin embargo, se sabe que en el Levítico hay 2 versículos específicos donde se prohíbe la homosexualidad, inclusive se la castiga con la muerte. Sin embargo, para estos eruditos y esta gente pudiente, llamémosla así, no existía contradicción entre lo que marcaba la ley y lo que era la vida cotidiana. Como yo le dije antes, inclusive la homosexualidad tenía mejor reputación que la heterosexualidad, ya que esta se veía como algo natural y dedicado principalmente a la procreación. En cambio, la homosexualidad se veía como algo sofisticado, algo que podían practicar la gente de mayores recursos o aquellos que tenían una mayor inteligencia, como estos eruditos, ya sea estudiosos, rabinos, filósofos, etc. En tanto que para el Islam también el Corán prohíbe fehacientemente el desarrollo de estas prácticas. Sin embargo, se buscaba de alguna manera pasarla o dejarla atrás, diciendo que, o utilizando un recurso que había dejado trascender Platón, que en cuanto la belleza es lo que hace que la persona se enamore. De ese modo, un poeta que cantaba a un joven estaba no demostrando una inclinación homosexual, sino que estaba cantando a la belleza, a la hermosura. Por otra parte, también había una sugerencia que había deslizado el mismo profeta Mahoma, en el sentido en que aquel que sentía una gran pasión por un joven
y lo mantenía en secreto y oculto, a la hora de su muerte se lo podía considerar un mártir, y todos sabemos lo que significa un mártir en la tradición islámica. Lamentablemente hoy vemos que se cataloga como mártir a aquellos que se inmolan en un ataque suicida. El tema generalmente de estos poemas homoeróticos, especialmente judíos, siempre causó escozor entre aquellos que trataban de explicar a qué se referían o darles directamente una negación completa. Vale la pena recordar que Gabirol, y vamos a empezar a hablar de él, durante prácticamente 1000 años pasó a ser un filósofo, un poeta musulmán que se lo conocía con el seudónimo de Avicebrón. ¿Por qué es esto? Porque su obra más renombrada, que es la Fons Vitae, o en hebreo Haim Mekorot, o la fuente de la vida, en su desarrollo no registra ningún tipo de referencia hacia los símbolos judíos, es decir, no habla de Dios, no habla de situaciones particulares que eran tema específico de los judíos de la época del año 1000, por ejemplo. Entonces se lo considero a partir de ese momento un filósofo y un poeta árabe, inclusive La fuente de la vida, su ensayo, tuvo mucha repercusión entre los primeros filósofos y teólogos cristianos que lo tomaron básicamente como un ejemplo de la aplicación de los principios del neoplatonismo a partir de su mentor, el filósofo griego Plotino, que es de principios de esta época, ¿no? de esta etapa. Entonces, sin embargo, a mediados del siglo XIX, un estudioso, un erudito alemán llamado Munch, haciendo comparaciones, mirando textos y estudiando la obra de este filósofo árabe hasta ese momento, detectó que en realidad Avicebrón era Shlomo ibn Gabirol, es decir, el judío que vivía en la España musulmana de aquella época, y a partir de ese momento se desarrolló lo que podríamos llamar una shlomomanía, ¿no? Se quería encontrar todo lo que estaba a nombre de Shlomo ibn Gabirol, se hicieron traducciones de sus obras más importantes, tanto el Fons Vitae como de su otro poema muy importante, que es el Keter, bueno, en este momento no recuerdo el nombre en hebreo, pero es la corona del rey, o el Keter Malkut, perdón, la corona real o la corona del rey. Es un poema donde Gabirol introduce toda la gama de sus conocimientos, incluyendo astronomía, astrología, teología. Es un largo, pero en definitiva es un largo reconocimiento a las bondades de Dios y especialmente a la espera de la llegada del Mesías. Se produjo un hecho muy significativo cuando se empezaron a descubrir sus poemas seculares de tono homoerótico. Esto es, aquellos que cantaban a la belleza juvenil y básicamente a una relación homosexual. Muchos de estos críticos y panegiristas directamente los desechaban, otros hacían traducciones de muy baja calidad que prácticamente adulteraban todo el texto y la significación real del mismo, pero carecían totalmente de valor. Algunos explicaban, como por ejemplo el profesor Israel Davidson, que del Seminario Teológico de Filadelfia, que como el judío actual o el lector actual no entendía la idiosincrasia de aquellos judíos del año 1000, prácticamente no tenía sentido su traslación, divulgarlos, porque carecían de sentido.
así que prácticamente se enfocaban en los textos sacros, y en las que sí muchos de ellos inclusive fueron a la liturgia de muchas de las fiestas judías, entre ellos los rezos de Rosh Hashanah y Yom Kippur contienen poemas de estos autores. El primero que empezó a hurgar en estos poemas homoeróticos ya fue con el establecimiento del Estado de Israel y correspondió a un erudito docente de la Universidad Hebrea de Jerusalén en la década de 1950. Me estoy refiriendo al profesor Haim Shirman, quien en un texto escrito especialmente para la revista Sefarad, que está en inglés, lamentablemente yo no pude conseguir una copia, titulado El efebo en la literatura hebrea medieval, expresa que si bien hay una gran calidad literaria y poética en estos poemas, no expresan la realidad, es decir, son pura ficción, y que esos autores no están reflejando su orientación sexual, sino que están copiando lo que anteriormente hacían los poetas árabes. Para otro estudioso, por ejemplo, Nehemia Aloni, de la Universidad de Ben Gurión, se trata de ficción. No hay nada que pruebe que esos textos están reflejando una actividad propia de los judíos del año 1000. Sin embargo, para un rabino ortodoxo y declaradamente homosexual, como por ejemplo Steven Greenberg, que es norteamericano, estudió muchos años en Israel y ahora realiza sus tareas rabínicas en Estados Unidos, dice que sin vueltas están estableciendo una realidad. Es decir, lo que escriben esos poemas o describen esos poemas es lo que experimentaban los poetas que los escribían. Otros dicen que además de ser ficción, se trata de alegorías. ¿Qué es una alegoría? Para aquellos que no lo saben, es un relato explicativo en forma más sencilla de otro relato que sí está reflejando algo que es mucho más complejo. O sea, con algo sencillo se trata de explicar algo que es más complejo. Por ejemplo, el profesor Norman Roth, que es un muy interesante estudioso de todos estos temas, con un sinfín de libros escritos sobre el tema, artículos que se han publicado tanto en inglés como en hebreo. Lamentablemente, de todos estos autores que les estoy mencionando, no hay nada en castellano, sino que está todo en hebreo o en inglés. Como les decía, Norman Roth dice que hay una gran forma de explicación, diciendo que se explica la reverencia hacia la religión, hacia Dios, hacia el amor entre Dios y los hombres, el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel hacia Dios, incluyendo al Mesías, con un lenguaje del tipo de estos poemas homoeróticos, con una gran audacia. Es decir, aquellos poetas que interpretaban el texto sagrado utilizando imágenes entre libros o entre palabras utilizadas en un lenguaje, no digamos vulgar o soez, sino que altamente poético, pero refiriéndose a cuestiones mundanas, estaban reflejando la audacia de estos poetas. Bueno, es todo forma de ver, y ahora con algunos poemas que yo voy a leer se van a dar cuenta de que hay que tener mucha más que audacia para hablar de audacia en estos casos. La explicación que yo encontré mucho más lógica y mucho más interesante, y por eso la quiero compartir con ustedes, es la que expresa el estudioso Yosef Tobi de la Universidad de Haifa, quien, refiriéndose específicamente a Ibn Gabirol, dice que los poemas de amor, los homoeróticos de Gabirol, no se están refiriendo específicamente
ni a un varón ni a una mujer, sino que son poemas que están dedicados específicamente a la sabiduría. Es decir, el gran objetivo y la gran preocupación que tenía Shlomo Ben Gabirol era alcanzar la sabiduría, el conocimiento, como una de las formas de llegar a la perfección, y que muchos de sus poemas están dedicados a la musa inspiradora, es decir, la mujer, objeto de los deseos y del amor de nuestro poeta, están más dedicadas a la musa inspiradora que a un deseo carnal o sexual. Entonces vamos a introducir un poco ahora el tema de Ibn Gabirol en nuestra disertación. ¿Cuánto tiempo tenemos, Marcelo? Unos 10 minutos, 12 minutos, 10 minutos. Bueno, Ibn Gabirol nació en Granada. Sus padres eran cordobeses que habían emigrado a esta ciudad para escapándose, como les había dicho antes, de los disturbios políticos que se habían producido en Córdoba. Desgraciadamente, el joven Gabirol pierde a sus padres y muy joven, y a los 15 o 16 años se ve atraído a trasladarse a Zaragoza, donde allí conoce a distintos personajes. Uno de ellos, Yekutiel ibn Itzhak, lo toma bajo su protección. ¿Quién era este Yekutiel? Era nada más y nada menos que el gran visir, es decir, como dije antes, el primer ministro del rey Mundir, que era el monarca de la taifa de Zaragoza. Como les dije, de ese momento, a partir de ese momento, Gabirol empieza a perfeccionarse en la educación judía, adquiere muchos conocimientos teológicos y filosóficos, también se inmiscuye en la filosofía árabe y empieza a desarrollar una gran erudición en temas hebraicos, bíblicos, y por eso de esa manera se considera a sus 16 años que dice en uno de sus poemas: a pesar de que tengo 16, mi sabiduría es la de un hombre de 80. Estas actitudes bastante atrevidas no caen bien dentro de la comunidad judía de Zaragoza, y sus críticas hacia esta es terriblemente fulminantes. Dice que, por ejemplo, abandonaron la lengua de sus mayores, es decir, la lengua hebrea, y hablan el idioma extraño, como por ejemplo el idioma árabe, y un idioma que en ese momento se estaba poniendo, no de moda, pero sí estaba entrando entre la gente, que era el romance, ¿no? El castellano derivado del latín. Por eso les digo que la principal crítica a los judíos de Zaragoza era el abandono del hebreo como idioma de relación y su preferencia por el árabe y el romance de origen latino. A propósito, escribe que sé que la lengua santa ha languidecido entre ellos, casi perecido. Entre ellos son los judíos de Zaragoza. Su lenguaje es extranjero al hebreo, extraño al habla judío. La mitad de ellos habla el lenguaje de Edom, refiriéndose a los árabes, y la otra mitad el oscuro discurso de la lengua de Kedar, es decir, esto es lo que les digo, el romance. Ellos no conocen a los profetas, no conocen el libro, entonces, ¿cómo deberían leer los escritos seculares? El Señor te pedirá cuentas, oh remanente de Jacob, por abandonar el más elegido de los lenguajes. Esto originó rápidamente el resentimiento, que se convirtió en odio y que quizás se hubiese convertido mucho más drástico si no Gabirol no hubiese contado con la protección de Gabirol, que ciertamente en el año 1019 se produce un levantamiento que ocasiona el asesinato de Yekutiel y por ende Gabirol pierde toda la preeminencia que podía tener con
dentro del esquema de los funcionarios árabes. Por eso es víctima de un jerem, es decir, de un anatema, y por ese motivo abandona Zaragoza. No sin antes dejar atrás suyo una muy importante obra, casi el corazón de su obra, porque de ese periodo escribió una gramática hebrea dedicada a la enseñanza del idioma hebreo para aquellos que no lo conocían o que lo desechaban directamente. También escribió un libro sobre comportamiento moral, también dedicado a estos individuos que no respetaban su tradición judía. Y sus dos obras, como mencioné antes, el Keter Malkut y La Fuente de la Vida, y empieza a deambular por los caminos, regresa a Granada, allí también deslumbra a otros de sus protectores, que es el que mencioné antes, Shmuel Ibn Nagrela, que es un gran poeta, pero también es un gran filósofo. Hay que decir que todos estos poetas que escriben poemas seculares, por otra parte, desarrollan una muy intensa actividad como ensayistas, filósofos, escriben poemas religiosos muy profundos, muy hondos, que integran posteriormente la liturgia de las festividades judías, pero Gabirol pronto empieza una competencia con Nagrela que termina mal a raíz de que Gabirol, que es imposible de contener y controlar sus impulsos, prácticamente critica a esos poemas y provoca el enojo de Nagrela, y de ese modo se ve obligado a abandonar Granada. Empieza un largo recorrido por los caminos españoles. En un momento piensa emigrar a Eretz Israel, pero finalmente regresa a Zaragoza, donde fallece muy joven, a los 37 años, aunque algunos dicen que puede haber fallecido hacia el año 1070, es decir, con lo cual vivió más o menos hasta los 50 años. Hay que decir que Gabirol no era una persona de físico agraciado, sino que más bien era un hombre enjuto, diminuto, pequeño de estatura, de físico magro, y que toda su vida estuvo muy afectado por una enfermedad en su piel que yo estimo por las declaraciones y por las descripciones que se han hecho de él, que pudo haber sido psoriasis. Eso le daba un gran sentimiento de inferioridad hacia los demás, y muchos opinan que su carácter antisocial era debido a estas deficiencias, y muchas veces la excelsitud de su pensamiento, de su filosofía, de sus poemas religiosos se deben precisamente a demostrar sus cualidades que no tenían nada que ver con su físico. Y ya para terminar, les quiero leer algunos ejemplos de los poemas seculares de Ibn Gabirol y redondear un poco la opinión. Marcelo, creo que podemos ir al poema 7 u 8. Son los poemas de Gabirol. Otro más. Acá, poemas seculares de Gabirol. Uno de ellos dice: me reclino sobre cojines de oro en el palacio. ¿Cuándo prepararás el cojín de Dios para el rojizo? ¿Por qué, deliciosa gacela, duermes cuando el amanecer asciende como una bandera en lo alto de Senir y Jarmón? Apártate de los salvajes e inclínate hacia la elegante gacela. Estoy ante ti como tú estás ante mí. Quien venga a mi palacio hallará mis tesoros: vino y granadas, mirra y canela. La siguiente, por favor. La puerta que ha estado cerrada se abrió, y la gacela que ha huido lo envía hacia mí. Desde el día que viniste a descansar sobre mi pecho, dejaste allí tu perfume. ¿Quién es la imagen de tu amante, hermosa novia, que me dices envíalo y tráelo? Es él, precioso de ojo, pelirrojo y de buena apariencia. Es mi amado, mi compañía.
levántate y corona. La siguiente, por favor. Te saludo, mi amado, blanco y rojizo. Te saludo desde una frente como una granada. Para encontrarte con tu hermana, corre, sal y salva, y prospera como David en Rabá de los amonitas. ¿Qué pasa contigo, el más amado, que despierta amor a tu voz, sonando como el compuesto sonido de una campana? El tiempo que deseas de amor yo lo apuraré, y descenderé a ti como el rocío del Hermón. Al amanecer, asciende a mí, amado, y ven conmigo. Por mi alma sedienta de ver el rostro de mi madre, para ti extenderé cojines de oro en mi palacio, prepararé la mesa, cortaré el pan, llenaré un cuenco con racimos de mi viña, bebe con buen corazón, quiera mi gusto ser bueno para ti. Mira, me regocijaré contigo con la alegría de un príncipe de mi pueblo, hijo de tu sirviente, Yese, jefe de los betlemitas. Y voy a leer, el que sigue, por favor. Seré rescatado por la gacela del amor, en quien todos los afligidos encuentran felicidad, cuyas mejillas son como mármol blanco, y roja como la ungida con la sangre de los amantes. El fruto de sus labios es como espadas, y sus ojos como flechas al corazón. Como aquí vemos, Gavirol utiliza todos los recursos que yo les mencioné que se podían encontrar en el Cantar de los Cantares. Habla de la gacela, habla de las flechas, inclusive de la luz de la luna, el sol que asciende, las viñas, las frutas, el sol, el oro, la plata, las perlas, que son como lo que los dientes de la boca son como corona de perlas, y que hablan de toda una poética que se podría decir que obviamente es homoerótica. Sin embargo, me llamó la atención la insistencia de una palabra que él utiliza como un adjetivo, que es rojo. ¿Por qué habla de rojo? Y sus palabras, familia de palabras, rojo, rojizo, pelirrojo, en algún momento habla de rubicundos, en fin, todas palabras que se implican una relación con el color rojo. De este modo yo me recordé que Borges tiene un poema donde habla del rojo Adán. Creo que, si no me equivoco, es poema a mi hijo o poema al hijo, que está en el otro el mismo. Y yo en un principio me imaginé que, dado que Adán fue creado del polvo de la tierra arcillosa, el color rojizo que sabemos tiene la tierra arcillosa convenía al color de la piel de Adán. Por eso Borges utilizaba esa imagen, que imaginado una metáfora, la piel rojiza de Adán. Sin embargo, yo acá me encontré que la piel rojiza poco y nada tiene que ver con esto que estamos hablando. Así que me puse a investigar un poco, busqué, lo confieso, un poco en Google, un poco acá, un poco allá, leí el tema del Génesis, por qué pasa, si a lo mejor si ahí había alguna reflexión, y encontré, quizás está equivocado, pero es una apreciación mía, que en el capítulo que habla de Jacob y Esav, en un momento dado, todos sabemos, Esav era el más disoluto, el cazador, el que tenía modales más bruscos, el que era menos suave con los amigos, con la gente, muy contrario a lo que era Jacob, que era una persona más civilizada, menos rústico, más dado a la sociabilidad. Y en un momento dado, cuando Esav vuelve de una partida de caza, cansado, sucio, ve que Jacob está cocinando un guiso de lentejas, el famoso guiso de lentejas. Entonces Esaú le dice: estoy hambriento, dame de ese guiso rojo que estás preparando. Entonces aquí Jacob, que no era lento y era rápido de reflejos,
Dice, está bien, te lo doy siempre y cuando que vos me vendas la progenitura. Es decir, sabemos que el primogénito, el varón primogénito, adquiría bienes que podía contar el padre, y en ese caso el padre Isaac era un hombre rico, tenía muchos, lo que en ese momento se consideraba ganado y muchos bienes, así que iban a ser de Esaú un hombre rico, pero como Esaú eso no le tenía mucha importancia y quería saciar mejor su hambre terrenal, le pide que le dé comer las lentejas y a cambio le vende la progenitura. Más tarde, cuando Esaú se entera de lo que hizo, prácticamente buscó a Jacob para matarlo, pero sabemos que acá Rivka, la madre, intervino y evitó ese fratricidio. Lo importante acá es entender qué significa rojo para Gabirol. Gabirol entiende, y como así lo entienden muchos de los intérpretes de las Santas Escrituras, que el rojo está relacionado con aquello que se cede, aquello efímero, momentáneo, sin importancia, que se cede a cambio de algo mucho más valioso e importante. ¿Qué es en el caso de los hermanos? Esaú le cede la primogenitura a Jacob a cambio de lentejas. Entonces, como acá todo es interpretación, todo en el judaísmo es interpretación de la interpretación de la interpretación, si no nos hubiera escrito el Talmud, que son miles y miles de páginas de interpretación de un fragmento, un pasaje de la Biblia o de lo que dijo uno, de lo que dijo otro. Yo interpreto en este caso que lo que quiso expresar Ibn Gabirol fue que los actos que realizaban estos eruditos judíos, rabinos, estudiosos, científicos, por un momento de satisfacción sexual, homosexual, estaba poniendo en jaque, en juego, su vida espiritual, su futuro, todo aquello que no tiene imagen real, sino que es todo conjetura, como por ejemplo aquello que significa una vida de estudio, de sabiduría, como era el objetivo final de Gabirol, y que estos hombres dedicados a esos menesteres que no tenían ninguna trascendencia, era simplemente un placer momentáneo, un instante que se difuminaba en la nada, y ponía en serio riesgo lo que podía llegar a ser su vida trascendente. Así que esa es una interpretación que yo hago, por supuesto, todo está en materia de discusión. Si alguien quiere refutarlo, lo acepto porque yo no tengo la última palabra, no tengo la verdad. Es simplemente interpretación de la interpretación y quiero agradecerles la atención. Gracias a Liliana y a Marcelo por este espacio, por ponerme en contacto con la gente y estamos listos y dispuestos para ver si hay alguna pregunta, algún comentario, algún insulto que se puede colar por ahí, pero bueno, vamos a estar dispuestos a responderlo si vale. Gracias. Muchas gracias, Pablo. De esto se trata precisamente, de abrir la cabeza, de interpretar, reinterpretar y reinterpretar y acordar o no acordar. Lo que sí estamos seguros es que, así como siempre decimos que tratamos de salir de los caminos normales o habituales, normales que tienen los estudios, esto también aporta para seguir teniendo otras ópticas, distintas ópticas, seguramente provocativas, que lo que logran es que
se piense a favor o en contra, puede ser, no puede ser, es solo una historia, solo una interpretación, o efectivamente es así, lo que permite la discusión y pensar. Y eso lo valoramos mucho, la verdad yo en lo personal sorprendido, y como siempre decimos, nos obliga a mañana googlear un poquito para poder seguir avanzando en el tema. Disculpa que te interrumpa. Yo entiendo que todos estos trabajos teóricos deben tener una dosis de provocación. Es decir, si vos te ajustás a lo estable, a lo que se discute en el establishment, directamente tu trabajo puede llegar a ser interesante, pero no aporta nada nuevo. Estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. La provocación debe ser provocativo, por supuesto, dentro de cánones de respeto mutuo, dentro de lo que se entiende como buena educación, pero se debe provocar, si no, no tiene sentido el trabajo que tienen ustedes, el trabajo que hago yo. Tal cual. Seguro, además creo que promovemos con esto la lectura, el ir a acercarse al material, a consultarlo uno, a ver qué interpreta, si alguno no lo conoce, no lo leyó nunca, me parece que es ahora una curiosidad para ir a ver si se ajustan las obras o los poemas a los comentarios que recibimos hoy, o si uno puede tener una segunda lectura, o tercera, quinta, ya sabemos es un tema abierto. Como dijiste, no, y máxime que el tema de Ibn Gabirol no está terminado, estamos en el año del milenio de Ibn Gabirol, así que Ibn Gabirol va a volver en algún momento también, así que vamos a comparar. ¿Vamos a los mensajes, Lili? Vamos. Antes que digas. Dice, buenas tardes, desde el principio de todo que estaba atento a nuestra exposición. Adrián Toro Quintero, shalom para todas vuestras mercedes, un saludo cordial y fraternal desde la República de Colombia, honrado de encontrarnos otro jueves en el espacio de Raíces de Sefarad. Gerardo Ramírez también nos manda saludos. Bernardo Guzmán, shalom desde Tucumán, saluda a todos muy cordialmente. José Celdés, shalom para todos, otra charla extraordinaria de Sefarad. Muchísimas gracias. Gracias por lo que me toca. Seguro. Alberto Moriusef, saludos desde Caracas, fue nuestro disertante de la semana pasada. Que si no la vieron en el canal de YouTube de Sefarad, no se la pierdan, saber cómo es la historia y el presente de los judíos en Venezuela. Fernando González Jiménez, buenas noches desde Jaén. Está muy tarde, Fernando, ¿eh? Imcha Prud, gran figura jienense de la época de la que habla usted, claro, de Jaén, claro, sí. Seguro. Nelson Adrián Toro nos pregunta, ¿cómo conciliaban los eruditos judíos este estilo de vida poético con los coperos de los que nos contabas al principio, con los escritos y mandatos religiosos? Sí, esto hizo la pregunta antes de que después Pablo entrar el tema, así que creo que está respondida. Brevemente lo puedo responder porque es dale. Para ellos no había contradicción. Una cosa era lo que decían los mandatos bíblicos, seguirlos en su medida y cuando se los debía seguir, y por otra parte con la relación con estos coperos, o sea, no había contradicción. Para ellos eran dos partes de su misma vida. Betty Estrada nos dice, sigo aprendiendo muchos detalles que desconocía, muy interesantes, saludos desde Ciudad de México. Gracias. Hola y bendiciones, nos dice Cámara Villa 288. Norberto Vélez, saludos desde Medellín. Otra pregunta de Nelson. ¿Hay libros históricos, biográficos que aluden al tema? No hay en Gabirol, sino específicamente, imagino, a la interpretación de hoy, ¿no? Es decir, como dije antes, no hay libros en castellano, pero si alguno está interesado en consultar la bibliografía que yo consulté, no tengo ningún inconveniente en darle los links que yo busqué, encontré. Por supuesto, hay mucho material
el tema es saber combinarlos y para tener algo coherente y homogéneo, ¿no? Seguro, Pero sí, yo nos no tengo pueden problema. escribir a sfarad@sfarad.com, nos preguntan y le mandamos el material según Sí, lo que sí, Pablo no, nos manda, seguro. ningún problema, al contrario. Beto Matarazo, un gran amigo, saludos desde Ciudad de México, como siempre, extraordinario. Gracias. Berta Kogan, excelente. Gracias. Bueno, nos dice, excelente charla. ¿Se entendió? Berta, se entendió lo que quisiste decir. Berta nos escribe desde Lima, Perú. Gracias por sus interpretaciones, Pablo. No me acuerdo el nombre, pero sé que es una profesora, abuelita. Silvia Telma Dubinovsky, excelente exposición. Saludos desde Chipoleti, Río Negro. Juan Gracias. y Silvia Nahum. Ellos están más cerca mío que de ustedes, pero claro, seguro. Seguramente es que está lejos, pero nunca falta, aún a estas horas tan tardes, es Bernard Miller desde Londres. Saludos y muchísimas gracias por esta presentación tan brillante, fascinante y llena de hechos. Una preguntita. ¿Hay algunas fuentes bibliográficas que podemos consultar? Sí, lo hemos respondido recién, Bernard. Nos escriben un mail y nosotros les mandaremos la información según lo que Pablo nos da. Perspectiva interesante, atrevida, provocadora y deja materia para pensar. Gracias por la osadía. No, gracias a vos, abuelita. Bernard Baena, muy interesante y original exposición desde Río de Janeiro. Gracias. Obrigado. Va, claro que sí. Igualmente, abuelita. Y así, estos fueron los comentarios, las preguntas, que queda abiertísimo el tema, así como para seguir encarándolo, así que Ibn Shaprut, Ibn Gabirol, vamos a tenerlo seguramente más de una vez este año. Pablo, infinitas gracias, le recordamos a todos que esto queda grabado en el canal de YouTube o en sfarad.com/tv. Material realmente espectacular el que nos trajiste. Bueno, yo les quiero agradecer a ustedes la atención, haberme dado la posibilidad de expresarme, de darme esta posibilidad de comunicarme con su interesante audiencia y, por supuesto, desearles a todos ustedes, a la gente que nos ha visto, Shana Tová, un muy buen comienzo de año, con salud, que sea un mejor año para todos y que poco a poco podamos ir recuperando la vida que dejamos en el freezer y poder desarrollarnos como debemos. Seguro, hermosas palabras. Hermosas palabras, nosotros decimos añada buena, tendremos nuestro Rosh Hashanah o Roshaná, como decimos los sefaradíes, la próxima semana, el 6 y el 7 de septiembre. Así que les deseamos a todos, como dije, añada buena y dulce, con sanidad y alegría. Solo para finalizar, recordarle los 3 eventos que de esta semana, o sea, el del domingo, el del jueves que viene y el programa de radio. Ya lo saben, no voy a demorarlos más. Y que las últimas entradas de Sayed y los DJ. Que quedan muy poquititas, quedan muy poquititas. Sí, eran, fíjate que acá tenía 6, estaban puestos y yo ya vi que quedaban 4. No sé ahora si en esta hora se vendió alguna más. Y así nos despedimos, nos vamos hasta el jueves que viene con otro tema apasionante, como es el tema de los judíos árabes, ese exilio que generó una cantidad de refugiados comparable totalmente a los refugiados para el otro lado, los refugiados palestinos o árabes. Así que es un tema que además va a estar en manos de quien más sabe el tema, como es Susana Brandner. Nos encontramos el jueves que viene, ¿sí? Muchísimas gracias a todos, a vos, Pablo, en especial. Gracias, muchas gracias y que tengan un buen comienzo de año. Adiós. Chao, chao.